Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Víctor Javier y soy, por la gracia de Dios, soy neurótico, pero soy un neurótico feliz. ¿Sabes de dónde lo tomé eso? Hace muchos años, cuando era niño, veía en el parachoques de un auto, veía ahí que decía, soy mormón, soy feliz. Ah, bueno, él es mormón y él es feliz. Bueno, pues yo soy neurótico y soy feliz, porque el hombre es tan feliz como se lo propone, dijo este, el Abraham Lincoln, y por eso el solo por hoy dice, pues solo por hoy seré feliz, ¿verdad? Bueno, este es el asunto, pero vamos con lo nuestro, con nuestro negocio de hoy, que es la reflexión de este día, y Marta va a estar coordinando este día para nosotros. Sí, ella va a tener la lectura de la reflexión y también la lectura del tema. Así es que adelante, Marquita. Buenos días, gracias. Gracias, Víctor, por su servicio y a todos los que están aquí presentes. Y yo estoy muy feliz de estar aquí en este día. La reflexión del 6 de noviembre dice así: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleite en Dios tiene un poder transformador y eleva a un hombre por encima de los bajos deseos de nuestra naturaleza caída. El deleite en Jehová no es solamente dulce en sí mismo, sino que endulza al alma entera, hasta que los anhelos del corazón se vuelven tales que el Señor promete cumplirlos con seguridad. ¿Acaso no es grandioso el deleite que moldea nuestros deseos hasta que lleguen a ser semejantes a los deseos de Dios? La insensata manera nuestra es desear y luego ponernos a trabajar para lograr lo que deseamos. No salimos a trabajar a la manera de Dios, que es buscarlo primero a Él y luego esperar que todas las cosas nos sean añadidas. Si dejáramos que nuestro corazón fuera llenado por Dios hasta desbordar con deleite, entonces el Señor mismo cuidaría que no nos falte ninguna cosa buena. En lugar de salir a buscar gozos, quedémonos en casa con Dios y bebamos las aguas procedentes de nuestra propia fuente. Él puede hacer con nosotros mucho más de lo que podrían hacer todos nuestros amigos. Es mejor estar contento únicamente con Dios que andar por todos lados irritados y desfallecidos por culpa de las nimiedades despreciables del tiempo y el sentido. Por un tiempo podríamos tener desilusiones, pero si nos acercan al Señor, entonces son cosas que han de ser valoradas en grado sumo, pues garantizarán el cumplimiento de todos nuestros rectos deseos al final. Fin de la reflexión. Es su turno, don Víctor. Gracias, Marta. Dice el cántico, oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Bueno, deleitarse en Dios es deleitarse en la salud que nos brinda cada día, para cada situación, cada momento. Yo sé que es difícil deleitarse en el Señor cuando tenemos un dolor, cuando estamos enfermos o estamos confundidos por algún problema emocional, económico o a un malentendido que hayamos tenido familiar. Sin duda, la vida
siempre tiene ciertas aflicciones que tenemos que superar día a día. Pero si nosotros aprendemos a entender que la supremacía en todas las cosas es Dios, que Él está ahí para apoyarnos, para indicarnos el camino y la forma en que debemos de actuar para prosperar en todas las cosas, como dijo el apóstol Juan, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, así como prospera tu salud, así como prospera tu vida. Bueno, nosotros estamos deleitándonos en las cosas de Dios cuando estamos comprendiendo que nuestra fe abre puertas y derriba montañas. Montañas, una montaña para nosotros es un patrón de conducta negativo que podemos derrumbar con nuestra fe, con nuestra confianza en Dios y la obediencia a la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Preguntó una persona en algún momento y alguien dijo, mira, la voz de Dios está en la escritura. ¿Por qué no tomas la escritura y lees en voz alta? Y cuando te escuches a ti mismo, escucharás la voz de Dios, porque has hablado palabra de Dios. A veces las personas románticamente quieren escuchar la voz de Dios o quieren ver el rostro de Dios. Cuando Dios mismo le dijo a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir. Por eso dejaré que veas mi gloria. Y él pudo ver la espalda de Dios. Entonces, podemos comprender esto, ¿verdad? Que no es cuestión de sentimentalismos, sino es cuestión de acción en obediencia a lo que Dios me está pidiendo y no es a lo que yo deseo, lo que yo quiero, sino lo que Dios me dice. Cuando Dios me dice un no, es un no positivo, que significa que si me dice no robes, es para que yo esté bien con el prójimo, esté bien conmigo mismo y esté bien con Dios, para que yo tenga salud. Cuando Él me dice no mientas, es para que yo esté bien conmigo mismo y con Dios y con el prójimo. Así que todas las cuestiones negativas de que dice, bueno, no cometas adulterio o no codicies, Dios está diciendo claramente que yo no haga eso, pero no porque me vaya a quitar un placer, no, sino que Dios está diciéndome esto para que yo pueda actuar en salud. Por eso Él dice claramente, toma este libro y estúdialo todos los días, léelo. Escribe recuadros en los dinteles, en las paredes de tu casa. Luego, cuando vayas por la calle y platica con otros de principios espirituales, practícalos en tu propia vida, ¿verdad? Para que te vaya bien, para que yo te pueda prosperar, para que tú te mm, puedas tener el poder para cambiar esa estructura negativa y esa estructura engañosa que está en los pensamientos que nos hacen sentir de manera engañosa. ¿De dónde viene nuestro sentimiento de un pensamiento? Lo que pensamos nos da un sentimiento. Y por eso mismo tenemos que aprender a ordenar nuestros pensamientos y comenzamos con ordenar las palabras de nuestras bocas, porque de esa manera aprendemos a ordenar nuestra mente. Qué grandiosidad es deleitarse en la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Al principio nos parece imposible, hasta difícil, pero cuando hemos vivido ya o estamos viviendo ya en el asunto donde no odiamos ni estamos resentidos y esas cosas, no tenemos depresión, ni estamos pensando en suicidarnos, ni nada de esas cosas, sino que nuestra mente está limpia, pensando en un solo objetivo, cómo mejorar mi vida espiritual,
porque me da salud aquí y ahora y me promete un futuro maravilloso. Saber esperar en Dios es entender que Él pelea mis batallas por mí, pero que yo tengo que quedarme quieto en la espera de que Dios me rescate de una acción. Poner la fe en acción es el trabajo de cada día. Gracias, continuamos. Gracias, gracias, Víctor. Continuamos entonces, queridos compañeros, con el capítulo 8 de la etiología, que dice así: pobreza espiritual, enfermedad mental y emocional, plenitud espiritual, salud mental y emocional. Reproducido de la Revista de la Salud Mental de abril de 1974. La enfermedad mental y emocional es pobreza espiritual y la salud mental y emocional es plenitud espiritual. No hay otra respuesta. Estos hechos han sido conocidos a través de la historia humana y a Dios gracias, aún son conocidos por muchos miles de personas. Sabemos a través de nuestra experiencia personal que cuando estuvimos enfermos estábamos espiritualmente pobres y ahora que estamos bien y saludables estamos espiritualmente llenos. Este factor espiritual constituye la diferencia entre nuestra enfermedad, nuestra recuperación y nuestra salud. Todo lo demás sigue igual. Seguimos teniendo la misma familia, amigos, trabajo, casa, etcétera. Pero descubrimos al Dios de nuestro propio entendimiento. Nos recuperamos y continuamos sintiéndonos bien, gozando de esta recién descubierta paz espiritual. Durante muchos años consultamos con médicos, psiquiatras, psicólogos, clérigos y otros profesionales. Tomamos tranquilizantes, píldoras para dormir, antidepresivos y otras drogas. Experimentamos con todas las terapias imaginables y aún después de todo eso, continuamos enfermos y sintiéndonos miserables. No podíamos, por supuesto, curarnos por nosotros mismos, así que continuamos enfermándonos cada vez más, hasta que descubrimos un camino para encontrar al Dios de nuestro propio entendimiento, a través de un grupo de personas iguales a nosotros, que tenían un programa que los hacía sentir bien. Encontramos Neuróticos Anónimos. Seguimos el programa y nos recuperamos. Los que hemos padecido sabemos que solo la plenitud espiritual y Dios, como nosotros lo entendemos, hacen la diferencia entre la enfermedad y la salud, entre la vida y la muerte, entre el infierno y la salud. Nunca hemos visto a una persona recuperada de la enfermedad mental y emocional que no haya tenido una experiencia espiritual. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, dijo hace 40 años, nadie se recupera de la enfermedad mental y emocional a menos que tenga una experiencia espiritual. Sabemos que el doctor Jung dijo la verdad, ya que nos sucedió a nosotros. Hemos comprobado su declaración descubriendo que es verdadera. También muchos psiquiatras y otros profesionales se han convencido de ella y la están usando en sus prácticas. De hecho, está de moda buscar a un psiquiatra espiritual o un psiquiatra cristiano, los cuales ya se encuentran disponibles. No podemos recuperarnos por medio del intelecto y las explicaciones que no nos curan. Todas las personas que sabemos que se han recuperado de la enfermedad mental y emocional han tenido un despertar espiritual, una paz espiritual que cambió sus vidas. Esto nos sucedió a nosotros también y sabemos que es verdad. Dios hizo lo que ningún ser humano pudo hacer por nosotros y lo que incluso nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Solo Dios puede recuperarnos y lo hizo cuando nosotros lo buscamos. No estamos intentando catequizar a nadie, simplemente estamos estableciendo hechos que hemos descubierto
y que han sido conocidos durante siglos por miles de personas. Simplemente estamos diciendo qué es lo que cura la enfermedad mental y emocional para aquellas personas que quieran recuperarse y mantenerse bien. Muchos rechazamos tales ideas cuando estuvimos enfermos y tuvimos que aprenderlas del modo difícil. Nos mantuvimos enfermos y continuamos empeorando hasta que caímos de rodillas. Nos dimos por vencidos y suplicamos la ayuda de un poder superior. Ya no quedaba ningún lugar a donde ir. Durante años y años luchamos contra Dios y todo lo que se relacionaba con Él. Años y años de una devastadora enfermedad mental y emocional. Éramos astutos intelectuales y podíamos hacer las cosas por nosotros mismos. Mantuvimos esta desafiante actitud hasta que casi morimos en el intento. Pero se llegó el día que ya no fue posible continuar hiriendo a los demás. Estábamos hartos. No podíamos seguir viviendo y no podíamos morir. Todo nos había fallado. La psiquiatría, la medicina, la religión y otros métodos. Habíamos leído todos los libros y tomado todas las drogas. Habíamos intentado todo, pero habíamos fracasado. En la más completa desesperación recurrimos a lo que pensamos era el último recurso, pero que en realidad es el primer recurso, un poder superior. Dios, como lo concebimos, o habíamos fracasado en concebirlo. ¿Y funcionó? Gracias a Dios funcionó. Para nuestra sorpresa nos dimos cuenta de que siempre lo habíamos tenido cerca. La respuesta era simple y nos sentimos bien inmediatamente. Este descubrimiento nos dio un medio de crecer espiritualmente y nos dio un programa como guía para obtener una salud cada vez mejor, una oportunidad para sentirnos mejor que bien. Nos fue imposible encontrar otra forma de recuperarnos y no creemos que exista otro camino. La vida espiritual es el único camino a la salud. Todas las personas saludables tienen alguna forma de creencia en un poder superior, ya sea el bien de la vida, la creencia de que las cosas están mejorando o que las personas son buenas, como quiera llamarse. Es una creencia espiritual y afirmativa. Desafiamos a cualquiera a que nos muestre a una persona saludable y feliz que no crea en un poder superior, como quiera que se le defina. Nos reímos de personas tales como los apostadores que dicen ser ateos, que no creen en un poder superior, pero que confían en la buena suerte. Confían en forma tal que hasta han creado una canción que dice, suerte, pórtate como una dama, ven conmigo esta noche. Desde hace mucho sabíamos que éramos pobres espiritualmente, aunque no lo reconociéramos, ni hiciéramos nada por salir de tal pobreza. Muchos decíamos, mi alma está enferma, ansío lo bueno de la vida, de Dios, ansío la paz y la felicidad, el descanso, el alivio. Solo pudimos recuperarnos de esta enfermedad del alma, curarnos y encontrar paz, felicidad, descanso, alivio y lo bueno de la vida a través de lo espiritual. No existe ningún otro camino. Dios es paz, salud, felicidad, alegría, descanso, alivio y todas las cosas buenas. Eh, Paramos acá, Víctor. Ya tenemos el tiempo. Gracias. Bien. Aprender que estar muerto espiritualmente es pobreza espiritual, es estar separado de la vida. Podemos tener vida y vivir como zombies, muertos vivientes, porque el dolor emocional que nos causa
las actitudes y acciones que hemos aprendido dentro de este marco social en que nos hemos desarrollado, ha producido en nosotros una profunda tristeza y un profundo vacío interior, una insatisfacción de la vida. Nosotros no entendíamos lo que realmente estaba pasando en nosotros cuando empezamos a sentir más fuerte que nunca el dolor emocional, una fuerte depresión que no sabíamos que era depresión, ira congelada como ira expresada. No sabíamos cómo controlar estas cosas. Estábamos siendo guiados por un instinto desbocado. Todos nuestros instintos se revelan ante el hecho de pensar que somos impotentes ante nuestras emociones. Pensábamos recuperarnos en el grupo para que nos enseñaran a cómo gobernar o dominar nuestras emociones y solamente eso. Podíamos tomar decisiones en nuestras vidas para nuestro propio bien, según creíamos. Pero lo cierto es que si hiciéramos un balance de nuestras vidas, podríamos entender que aunque hemos logrado cosas materiales y aún logrado tener una familia y hasta cierta estabilidad y aún cierta imagen social, pero internamente seguíamos enfermos y sin darnos cuenta estábamos tratando de ser saludables como el borracho que está bebido y trata de aparentar que no ha bebido. Igual, estábamos dentro de una borrachera emocional, en un conflicto interno y no podíamos atender adecuadamente las tareas de nuestra casa, del trabajo, y no el trabajo en sí con papeles o con el oficio, no. El problema eran nuestras relaciones sociales. Buscábamos a otros más enfermos para sentirnos menos enfermos. Otros enfermos que como nosotros eh, hablaban el mismo lenguaje de la enfermedad que nosotros y nos identificábamos con ellos y nos sentíamos bien por ese momento. Porque no teníamos que tener ninguna postura. Eran iguales o parecidos a nosotros. Nos heríamos mutuamente, nos lastimábamos con chistes burdos, éramos groseros y éramos bromistas y pesados. Y cuando nos sentíamos heridos, inmediatamente respondíamos a ese evento. No teníamos control de nosotros mismos. Llegó el momento en que no podíamos vivir ni con los enfermos ni fuera de la enfermedad. Algunos llegamos a las gradas de la locura y la muerte. Sí, a los escalones de la locura y la muerte. Pensábamos que después de haber tratado por diversas partes, la única solución era el suicidio. Estábamos hartos de nosotros mismos, cansados de hacerles daño a las personas que amábamos. Parecíamos que éramos como la mosca que cae en el perfume del perfumista. Todo está bien, pero llega la mosca y todo lo echa a perder. Teníamos que cambiar o moríamos. Esa era la derrota más fuerte que teníamos que lograr. O cambias o mueres.
o aprendes a vivir en el mundo espiritual o mueres en tu mundo espiritual de pobreza espiritual. Un mundo pobre espiritualmente es un mundo que tortura, es un mundo que hace sufrir. Y éramos, como lo que alguien dijo en la historia, como sepulcros blanqueados. Guardábamos la apariencia de ser decentes y nobles, porque eso es lo que queríamos ser, pero internamente sabíamos que no éramos eso. La corrupción en el corazón como en la mente no nos permitían ser diferentes. Y por eso es que luchábamos contra la gente externamente, porque había una falta de aceptación de una realidad interna, y no porque no quisiéramos aceptarla, sino porque no conocíamos nuestro ser interior. No comprendíamos lo que es espíritu, mucho menos íbamos a entender lo que es espiritualidad. Habíamos intelectualizado y leído acerca de lo que es espíritu y religión y confundíamos las cosas. Los pensamientos diversos de gente que no entiende la proyección de un Dios amoroso, que no conoce la proyección de un Dios amoroso y que hablan de cosas que ignoran, cosas que están fuera de un sano juicio. Por eso es importante para nosotros aprender a conocernos a nosotros mismos, aprender a aceptarnos a nosotros mismos como somos para poder cambiarnos. Si no nos conocemos y aceptamos nuestras fallas, no vamos a poder cambiar, ni tampoco vamos a procurar la ayuda necesaria para que se nos dé la información para transformar nuestro mundo interno. El trabajar con nuestro espíritu humano que estaba hambriento del espíritu de Dios, del espíritu del amor, pues percibíamos el amor, pero no siempre. Así que vivíamos confusos, confundidos. Alguien preguntaba el día de ayer, preguntaba, ¿debo de perdonar parcialmente? O sea, yo decido si perdono a este o no perdono a este. Pues tienes libre albedrío, tú puedes decidir si perdonas o no perdonas. Pero en cuestiones del perdón, tenemos que perdonar todo. Y todo es todo. A todas las personas que nos hagan mal, que nos han hecho mal en el pasado y a las personas que se equivocan, a las personas que nos traicionan, que nos roban por exceso de confianza nuestro. Pero no podemos ser parciales, porque entonces conservamos la enfermedad dentro de nosotros. La comprensión y el perdón son dos cosas magníficas que nos regala el paso 11. En la oración de instrumento de paz, esa oración anónima, dentro de esta oración
y, y al final de la oración, si nosotros pudiéramos poner atención a nuestra lectura y profundizar en lo que está diciendo, cuál es la respuesta. Porque el hombre que escribe dice, bueno, quiero ser instrumento de tu paz, donde haya odio, donde haya error, donde haya necesidad. Yo quiero cubrir esas necesidades espirituales, pero ¿cómo lo voy a lograr? Aquí el orador está haciendo una petición de lo que él desea hacer. Y luego termina con tres frases. Permíteme. Permíteme comprender más que ser comprendido. Wow. Esta pequeña frase, comprender más que ser comprendido, implica tener conocimiento de mí, de mis fallas y de mis virtudes. Tener comprensión de quién soy realmente. Hay una parte de luz en mi persona y hay una parte de oscuridad en mi persona, pero esa parte oscura tiene que llegar a ser también una parte de luz. Y es la parte que me interesa limpiar, cambiar, transformar, sin perder la parte de luz que poseo. Tengo que darle mantenimiento a lo que hemos desarrollado y tengo que abrir camino para seguir creciendo. Así que permíteme comprender más que ser comprendido. Dejamos de exigir. Quiero que me ames, quiero que me comprendas, quiero que hagas lo que yo te digo, quiero esto, quiero lo otro, pensando en que yo soy el director de este escenario y que todo lo que yo digo es bueno para sus vidas y por lo tanto tienen que obedecerme. Pero no damos oportunidad a los demás de diálogo, de interactuar, sino que imponemos y no exponemos. Recuerdo una situación cuando estaba en prisión. Alguien me dijo, mira, ahí está el nuevo director, un equipo de élite que llegó porque había muchos problemas en la cárcel. Y entonces yo quiero hablar con él. Y fui a hablar con él ahí a la cancha. Y nadie más se acercó, otra persona que me acompañaba nomás y otra que se quedó sentada ahí al borde de la cancha de básquet. Yo me acerqué a él, nos presentamos, él me presentó su programa, lo que él quería exponerle vaya, no exponerle, sino el proyecto que él traía. Un proyecto bastante ambicioso, pero después de que lo escuché, le dije, ¿y por qué no lo expones? ¿Por qué no hablas con los muchachos? Habla con la gente y expone el proyecto que tú tienes. Entonces él cambió. Y él dijo, este lugar es mi casa. Y en mi casa las reglas las pongo yo. Y los demás tienen que sujetarse a mis reglas. Yo no tengo que informarle nada a nadie. Está bien, señor. Si usted piensa así, adelante. Pasado un tiempo, hubo un motín
y llegaron hasta donde estaba él y donde estaba quien lo cuidaba. Pero al estar tratando de calmar a las personas que habían llegado hasta casi la salida de la cárcel, en ese momento un chico sacó una especie de desarmador puntiagudo largo y le tiró a la cara. Quizás le tiró al cuello, pero le pegó en un ojo y le reventó el ojo al director del plantel, al señor élite, y todo cambió. Por esa causa llegaron helicópteros, encerraron a todos, dominaron todos y todo lo sacaron de las celdas. Hizo una limpieza donde no iba a quedar un solo desarmador, nada. Y rápidamente todo se sacó, camiones y camiones sacaron. Aquí podemos ver que si nosotros no sabemos exponer, no importa que ellos sean presos, son seres humanos inteligentes que pueden comprender un proyecto, que pueden entender es el cambio. Y había otro cambio que él me dijo, esto ha dejado de ser Cerezo, Centro de Inserción Social, Cerezo, Reinserción Social, dejaba de ser Cerezo para ser penal. Y esto quiere decir que cambiaban las reglas dentro del plantel. Ahora era un penal, ya no era Cerezo. Y eso es lo que ellos tampoco comprendían, la mayoría. Estos cambios que no debieron haber llegado hasta ese punto, si él hubiese convenido conversar con la población, aunque sea por sectores, su situación hubiese sido diferente. Cuando hablamos de la espiritualidad, hablamos acerca de exponer a las personas, exponer nuestra idea a las personas. Porque cuando exponemos la idea a las personas de lo que estamos haciendo, las personas lo hacen mejor porque comprenden el proyecto dentro del área que le corresponde a ellos. Cuando nosotros imponemos una palabra a otras personas, las otras personas se resisten en su instinto nato. Así como dice el primer paso, nuestros instintos se rebelan ante la idea que somos impotentes. ¿Ante qué? Ante nuestras emociones. Somos impotentes. Asimismo, cuando alguien hace sentir impotente o ignorante a una persona, la persona se revela, no quiere actuar y toma una actitud de resentimiento, aunque la otra persona no le esté haciendo absolutamente nada, pero le está dando una orden, le está imponiendo una acción. Dios trabaja con el libre albedrío. Dios dice, puesto delante de ti dos caminos, el camino de la muerte y el camino de la vida. La muerte es la separación de mi propia persona y el camino de la vida es la unidad conmigo. Yo te invito
a que camines el camino de la vida y que abandones el camino de la muerte. El camino de la vida es salud espiritual, el camino de la muerte es muerte espiritual, separación de Dios. Nosotros tenemos un espíritu humano y Dios no está en nosotros. Alguien dijo un día, yo he leído que en la Biblia, en Génesis, habla de que Dios le dio el aliento de vida al hombre, es decir, que le dio el espíritu al hombre, pues es el espíritu de Dios. No, le dio un espíritu humano. Por eso él tenía que tomar decisiones. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hacer en un vaso de barro, en un ser humano? Dios le dio una energía de vida para que razonara, para que pensara, para que pudiera tener un cuerpo y vida. Ahí está el espíritu, un espíritu que le da una vida física y un espíritu que le da una vida espiritual. Ahora, ¿qué es la vida espiritual? La vida espiritual es la vida de los pensamientos. Como dice la lectura, Carl Jung expresó que la vida espiritual es la vida de los pensamientos. Y Jesucristo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Y también dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo cual significa que nosotros no tenemos internamente el Espíritu de Dios, que necesitamos del Espíritu de Dios, es decir, necesitamos conocer a Dios. Tenemos necesidad de aprender a transformar nuestro espíritu humano en un espíritu amable, en un espíritu amoroso. ¿Por qué? Porque nos falta una esencia. El espíritu humano tiene el amor filios y eros que se transforma en astorges, pero le falta un espíritu, el espíritu que le da la sabiduría de Dios y el poder de Dios. ¿Por qué dice el 11º paso? Buscamos a través de la meditación y la oración mejorar nuestro estado consciente con Dios, como nosotros podemos comprenderlo, pidiéndole dos cosas: que nos permita conocer sus pensamientos, su voluntad, y nos dé el poder para aplicar esa voluntad. Dos cosas, sabiduría y poder. Dime qué quieres que yo haga. Todos los días recibimos nosotros instrucciones para hacer determinadas cosas. Instrucciones para ir a un lugar. Ponemos el GPS porque vamos a un sitio, lo programamos y entonces el GPS nos dice, bueno, pues da vuelta a la izquierda, a la derecha, etcétera, y nosotros vamos obedeciendo al GPS, y aunque ese no es tan sabio como Dios, es un buen ejemplo de que la sabiduría de Dios nos va guiando, pero necesitamos el poder para obedecer a la sabiduría de Dios. Bill W. acuñó la frase confianza, fe es confianza,
no desafío. Y si fe es confianza, no desafío, es una palabra contundente que necesitamos desarrollar confianza y debemos de abandonar la rebelión a la práctica de principios espirituales. Pero la fe no solamente es confianza, sino que es fidelidad a lo que me va a dar salud interior. Y esto implica que el programa de recuperación es la instrucción que mi coach de vida me da, que es Dios, para que yo pueda transformar mi mundo interno. Obediencia a principios espirituales, a la voz de Dios, al proyecto que Dios tiene para nuestra vida interior. No, Dios no está en nosotros. Dios llega a estar en nosotros, pero ¿cómo? El tercer paso dice claramente, tomamos una decisión. Tomamos la decisión de qué? De poner nuestras vidas, que son nuestros pensamientos, y nuestra voluntad, que es nuestro poder, para hacer la voluntad de Dios. El libro azul dice pues que él sería el rey y nosotros seríamos sus siervos, que él sería Dios y que nosotros seríamos sus hijos en obediencia a Dios. En el tercer paso nos habla acerca de cómo nuestra mente, a través de la ingobernabilidad del instinto natural, acuérdense que no es el egoísmo, sino que el instinto natural es el ingobernable, porque ¿qué leímos en el primer paso? En el primer paso decimos que nuestro instinto natural se revela. ¿Quién se revela? ¿El egoísmo? No, nuestro instinto natural, dice. ¿Y cuál es la esencia del instinto natural? El egoísmo innato. O sea, el egoísmo natural en mí, que se manifiesta a través de un instinto natural, pero que yo tengo que tomar una decisión si quiero hacer un acto egocéntrico que me dará placer, pero enfermedad espiritual al final, o me decido por hacer el bien, amar, y quizás me duela hacerlo, porque no estoy acostumbrado a hacerlo, a practicar eso, pero soporto el dolor y después viene el pago, la paz, la serenidad. Entonces, al gestionar la emoción de esa manera, practico el amor. De mí depende esos actos egoístas, si hago actos egoístas o hago actos amorosos, y no depende de mi instinto natural. Depende de que yo aprenda a dominar el instinto natural. No, no depende de que me deshaga del egoísmo. No, tengo que romper con moldes negativos. Tengo que romper con esos defectos de carácter. Tengo que romper con patrones de conductas negativos. Pero esto no significa que me voy a deshacer del egoísmo, sino que voy a corregir la dirección del instinto natural. Voy a domesticar ese instinto. No estamos luchando contra el egoísmo. Estamos trabajando para domar, domesticar, tener dominio propio del instinto natural.
En el tercer paso nos habla de que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que es la clave. Buena voluntad. La llave de la buena voluntad. ¿Qué significa eso, llave de buena voluntad? Buena voluntad para ir en contra de nuestros deseos egocéntricos, dejando nuestras propias ideas afuera y adquiriendo las nuevas ideas que el programa de recuperación está proporcionándonos el día de hoy. Cuando nos abstenemos de patrones conductuales negativos, estamos intentando practicar el tercer paso aplicando la llave de la buena voluntad. Y dice, pues, que cuando hacemos esto, abrimos ese candado que implica un acto egocéntrico. No es que sea propiamente egoísmo, sino un acto egocéntrico. Rompemos ese acto egocéntrico, ese patrón conductual negativo que no nos permitía relacionarnos con Dios, esa idea que obstruía, ese pensamiento, ese prejuicio que obstruía la entrada a Dios a nuestras vidas. Cuando hacemos esto, dice ahí, el Espíritu entra a nuestras vidas. El Espíritu, conocimiento y poder, penetra en nuestras vidas. Pero como siempre, la rebelión y la obstinación volverán a cerrar la puerta. Otra vez estaremos practicando actos egocéntricos, patrones de conducta negativos. ¿Por qué no vamos a deshacernos rápidamente de ellos? Pero ya hemos aprendido una lección: negarse a nosotros mismos. Niégate a ti mismo, toma tu responsabilidad de salud cada día, tu responsabilidad de tomarte tu medicina, tu medicamento, de aprender para desaprender una forma de ser, necesitas aprender una nueva manera de ser. Ahí está la llave de la buena voluntad. Niégate a ti mismo, toma tu responsabilidad de salud cada día y empieza a caminar. Abrimos de nuevo ese candado y esa puerta y encontramos, este es el camino hacia la fe que nos va a cambiar la existencia, que nos va a llevar a un despertar espiritual. Este es el camino hacia la fe que obra, dice esa parte. Esta preparación que hicieron el primero y el segundo paso de desinflarnos en el egocentrismo en que estábamos inflados de conocimiento, pero de conocimiento de muerte, porque no era conocimiento real. ¿De qué sirve conocer todos los jugadores de fútbol, todos los equipos de fútbol, si tu vida es miserable? ¿De qué sirve tener ese conocimiento deportivo si no practicas un deporte? ¿De qué sirve, pues, tener mucho conocimiento sobre diferentes cosas si tu vida sigue siendo disfuncional? Si tu vida no tiene satisfacción y orden, ¿de qué sirve todo tu análisis intelectual? Por eso decía ahí que el intelecto, pero no es el intelecto, es el conocimiento intelectual de engaño que está en la mente humana.
porque vamos a usar el intelecto en el espíritu divino, en el espíritu de Dios, en el espíritu del amor, para derrumbar los falsos argumentos que están en nuestras mentes. Y para eso debemos de entender cómo nos engañamos a nosotros mismos, cómo nos ha engañado los pensamientos de una sociedad que vive errónea, equivocada. Y cada uno dentro de su caso, de su casa, está haciendo el experimento de vivir adecuadamente y se da cuenta de que no pueden vivir adecuadamente si no transforman su mundo interior, su mundo personal. Si queremos llegar a un despertar del espíritu, necesitamos entender el segundo paso, donde dice que no tenemos sano juicio. Y no tiene nada que ver con nuestra mente, con nuestro cerebro. Nuestro cerebro está bien. El problema es la información que posee el cerebro, la forma en que procesó la información el cerebro y las cosas que se quedaron prendidas, ideas que se quedaron prendidas en nosotros en forma de resentimiento, de odio, de deseos de venganza. Esas ideas que nos llenan de culpas por los actos negativos que hicimos o que hacemos cada día. Derrumbar esos argumentos para limpiar nuestro interior, para prepararnos a tener un despertar del espíritu, para vivir en armonía entre Dios, el perfecto, y el humano imperfecto. Dios no me exige que yo sea perfecto para de aquí al viernes. No, Dios no me exige absolutamente nada, ni siquiera que me porte bien. Me pide que entre al camino de la vida. Me pide, dice, he puesto delante de ti, tú toma la decisión. Dios nos dio un libre albedrío, una facultad mental, un poder mental. Y nos dio una inteligencia para poder decidir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Porque le llamamos bueno a lo que no es bueno. Y le llamamos malo a lo bueno. Porque ignoramos cómo es ese Dios amoroso. Pensamos en virtudes aquí, virtudes allá, pero espérame. ¿Y el pensamiento vivo y eficaz y determinante de Dios para nuestras vidas? ¿Tú crees que tú vas a crear humildad? ¿Que tú vas a crear paciencia? ¿Tú crees que tú vas a crear dominio propio? No. Por ti mismo, no. Necesitas la dirección, la ayuda, los pensamientos de Dios en tu vida y el valor para practicarlos y entender el proceso de ese cambio, de un mal comportamiento a un buen comportamiento. Para poder cambiar ese aspecto, hay un tiempo en que la persona no se siente genuino, que se siente falso, que se siente fariseo, que se siente hipócrita, pero la realidad es que la meta que tiene es cambiar ese aspecto. Porque una persona que es inmoral, de boca inmoral, grosero, mal dicho, esta persona que es inmoral, cuando procura cambiar, se le van a salir algunas veces las palabras,
Pero si él lucha y permanece en esa lucha por purificar su lenguaje, solo su lenguaje, se va a sentir falso. Como muchos lo expresaron en las tribunas, es que yo no puedo hablar así porque me siento falso, yo tengo que hablar como siempre hablo. No, es como el niño que solamente sabe balbucear. Dicen, no, pues es que yo no sé hablar, nomás sé balbucear y así me voy a quedar balbuceando. No, el niño tiene que crecer y aprender a tener un lenguaje nuevo, no solamente balbuceos. Y para eso tiene maestros que le van a enseñar a hablar. Nosotros tenemos que aprender a hablar también, espiritualmente hablando, moral y espiritualmente hablando, porque ese es el programa de recuperación. Bill lo escribe claramente y nosotros los agnósticos hemos creado un libro, ¿verdad? Que es moral y espiritual. Y si yo no soy moral y espiritual, entonces no estoy practicando esos principios. Estoy fuera de principios. Aquí es importante entender, pues, que si quiero llegar a un despertar espiritual, voy a vivir un proceso donde puedo sentirme falso, donde puedo sentirme que ¿Y no cuándo soy me va a yo. sentir mejor? Ya tengo años aquí. Así que es importante para nosotros entender. Imagínese usted que salte garrocha. Bueno, una persona que salta la garrocha, pues no agarró la más largota y empezó a brincar, ¿no? Empezó de poco a poquito, un brinquito, otro más alto y otro más alto y otro más alto en base a disciplina. Y un día brincó 5 metros y aprendió a caer del otro lado. Pero cuando iba en los primeros momentos en que iba en el aire, quizás iba con miedo, iba inseguro de cómo iba a caer enseguida, pero superó esa inseguridad hasta que logró hacer un salto perfecto. Asimismo en las emociones. Cuando estamos rompiendo con un defecto de carácter, cuando estamos rompiendo con ese patrón negativo y estamos adquiriendo una nueva actitud, una nueva forma, nos vamos a sentir vacíos, nos vamos a sentir que no somos nosotros, porque no somos nosotros, porque estamos aprendiendo a ser una persona completamente diferente. Y no es porque sea hipócrita, es porque yo quiero ser así. Yo quiero aprender a hablar bien dentro y fuera de una asociación anónima. No quiero tener doble lenguaje. Que en la familia me porte como un padre o como un hermano, con una voz dulce y buena y sana, y en la calle como un perfecto patán. No podemos tener doble personalidad, o eres o no eres, o estás o no estás. Y si nos equivocamos, asumimos las consecuencias de nuestros errores, de nuestra responsabilidad. No nos sentimos culpables porque nos equivocamos. Asumimos el error y enfrentamos la situación. No le sacamos la vuelta. Y cuando asumo un error es porque voy a cambiar ese aspecto, porque voy a empezar a hacer una diferencia. Aunque en ese momento sienta lo que yo sienta, aunque me sienta hipócrita, no lo soy, porque estoy formando una nueva actitud de carácter y voy a lograrlo.
Y entonces llega el tiempo en que ese mal dicho, esa mala palabra, deja de estar en mis labios y empiezo a hablar pulcramente y empiezo a ser genuino en mi hablar, en mi sentir, en mis nuevos valores. Y eso hace la diferencia. Porque tan soy hermano, soy padre, soy madre, con un lenguaje en casa, como soy amigo con un lenguaje en la calle, igual que el que tengo en mi casa, también lo hago en la calle. Porque antes vivíamos en la hipocresía, como se vive todavía en muchos grupos anónimos, donde la gente despotrica y habla barbaridades y va a otras partes y cambia su lenguaje. Mire usted si no estaremos tan equivocados y tan enfermos, que un día un compañero de algunos años llegó molesto. ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes molesto? No, es que ese maestro me llamó porque mi hijo le recordó a su madre. Si él también es pip, bueno, entonces le dije, pero espérame, el maestro está correcto. El que está incorrecto eres tú. Tienes una forma de hablar soez, prosaica, inmoral. Y es lo que aprendió tu hijo. Y la falta de respeto a la autoridad. Porque el maestro está ahí para enseñar, no para pelear con los alumnos, ni para discutir con ellos, ni ponerse al tú por tú con ellos. Está ahí para dar una instrucción moral, no inmoral. El programa dice que debemos de ser moral y espiritualmente activos. Y para eso fue creado. Si somos inmorales, nuestro espíritu está enfermo, pobreza espiritual. No hay riqueza espiritual ahí. Hay orgullo, hay soberbia, hay altivez, hay excusa para no hacer lo correcto. Por eso, el obtener un despertar espiritual implica tres cosas para obtener un despertar espiritual, para saber que vivo dentro de un despertar espiritual. Porque el despertar espiritual no es el objetivo fundamental. El despertar espiritual es una consecuencia de una relación y un esfuerzo por derribar todo aquello que no me permite tener una sana relación con Dios, como yo puedo comprenderlo. Al estar derribando argumentos, pensamientos, ideas, prejuicios, ideales negativos, al estarme liberando de esos falsos entendimientos y adquiriendo un nuevo entendimiento para corregir mi manera de pensar y para tener nuevos valores internos que me ayuden a practicar un, una virtud, serenidad, paz, amor, dominio propio, para crear en nosotros un estado anímico constante. No es porque me siento triste, es que me voy a quedar triste, ¿no?
Si me siento triste, ¿qué hago? Pues voy a cantar. ¿Por qué? Pues porque me voy a quedar triste. O sea, el que yo sienta tristeza no significa que tenga que seguirle la corriente al sentimiento. El sentimiento es engañoso y perverso, ¿no? Tengo que ir al lado contrario. Si yo siento odio contra alguien, tengo que parar, tengo que hacer el inventario y decir, ¿por qué tengo que odiar a esta persona? Si esta persona solamente está expresando lo que él es y no puede ser de forma diferente, se autolastima a sí mismo, pero mi debilidad hace que yo no tenga autoridad sobre mi vida y le crea más a esa persona y yo esté aquí generando algo que no debo de generar. Ni odio, ni rencor, ni resentimientos. ¿Puedo sentirme mal? Sí, pero debo de evitar odiar. Dice, moléstate, pero no quebrantes el mandamiento. Puedes molestarte, sí, pero esto no significa que vayas a terminar en ira, en pleito, en discusión. Me puedo molestar, sí, pero mi lengua no va a morder a nadie y mis puños no van a golpear a nadie. Entonces, tengo que aprender a adquirir valores internos y no dejarme llevar por un sentimiento engañoso, que es original, lo origina un pensamiento equivocado que está impreso en mi subconsciente o bien en mi consciente. Si sé verdaderamente dónde viene, pues lo puedo entender, pero si no sé, está en la parte subconsciente, en ese 97% de memoria que no voy a recordar nunca, pero que sí puedo ver los efectos de lo que está guardado ahí y tengo que cambiar esos efectos negativos. Entonces, despertar espiritual es una consecuencia como resultado de la práctica de los 11 pasos, llegamos a obtener un despertar del espíritu. ¿Y qué es despertar del espíritu? Que se me iluminó la mente, que se me iluminó el cuarto. No, no, no. Despertar del espíritu significa un nuevo estado de conciencia, de entendimiento. Tenemos nuevos valores de comprensión, un nuevo estado de conciencia, porque hemos estado desaprendiendo y aprendiendo una nueva manera de ser. El amor no es un sentimiento. El amor, el amor es una forma de vivir, es una forma de actuar. Ese es el amor. No es un sentimiento, el amor es muy complejo. Es una actitud ante la vida, contraria a lo que las personas comúnmente tienen. Entonces, ¿qué tenemos? Un cambio de juicios y actitudes, dice el segundo paso. Cuando dejé de discutir, pude ver y oír. Abrimos los ojos y abrimos ¿qué? Los oídos, porque empezamos a ver un mundo diferente, una versión que no comprendíamos, la bondad, y que por causa de la soberbia alimentada por nosotros mismos, no podíamos percibir un mundo bondadoso y amoroso. No podíamos transformar esas acciones. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo gestionar las emociones y cómo dominar al instinto natural. Ahora bien, hemos obtenido ¿qué? Un nuevo estado de conciencia. Hoy puedo ver y oír lo que antes no podía ver y oír y comprender el amor y la bondad, el bienestar, la paz,
la serenidad, no tenía dominio propio. Y luego, 3, hoy puedo hacer lo que antes no podía hacer. ¿Qué? Hoy puedo hacer lo que antes no podía hacer. ¿Qué no podía hacer? Parar de odiar, parar de estar resentido, parar de pensar en la venganza. Pero hoy sí puedo no resentirme. Hoy puedo tener un inventario antes de reaccionar. Y también tengo el privilegio de reaccionar inadecuadamente, pero corregirlo. Detectas, admites y corriges. Entonces, quiere decir que estoy viviendo dentro de un despertar espiritual, porque tengo un nuevo entendimiento de las cosas, empiezo a vivir en la sanidad del espíritu. Pero todavía faltan cosas que corregir. Sí, cierto. Pero no voy a ser perfecto. Y esto no significa que voy a dejar de trabajar, no. Estoy en el camino del perfeccionamiento, no de la perfección, sino del perfeccionamiento. ¿A qué vas al taller? Si yo tengo un taller de ebanistería y empecé a hacer un trabajo en el torno y no lo terminé, entonces, ¿qué hago? Me voy, descanso, regreso y vamos a seguir trabajando en eso hasta que logre la pieza perfecta. Lo mismo sucede cuando estoy trabajando con un defecto de carácter. Bueno, estoy empezando en eso. Y ahí estoy hasta que, ¡pum!, se logra. ¿Por qué? Porque me exijo a mí mismo obedecer al principio espiritual que me va a liberar. Y no importa cuánto dolor me cueste, porque me va a doler cambiar. Pero tengo que aprender a soportar ese dolor para que haya sanidad. En las películas esas de cowboy, a veces hieren a una persona, pero pues no hay anestesia. Le dan un poco de licor o le ponen algo ahí en la boca para que no grite o no se vaya a morder. De alguna manera u otra, al desmayarse ahí, y abren con el cuchillo o con el bisturí, y luego escarban entre la carne, y les duele, pero luego sacan la bala, limpian la herida y luego la cierran, o la cauterizan, la queman. Hay dolor, pero ya no está la bala ahí. Cuando nosotros hacemos un cambio de un defecto de carácter a un estado virtuoso, pasamos por un estado de dolor, pero ese estado de dolor es de sanidad, es de curación emocional. Y cuando ya estamos en un estado virtuoso que seguimos practicando, deja de existir el dolor. Como el hombre que le sacaron la bala se recupera y después, aunque le duele poquito, se va perdiendo el dolor hasta que ya no existe el dolor. Lo mismo pasa en el proceso de transformación. Tenemos que pagar el precio del dolor, del sufrimiento, pero es un dolor de sanidad. Y entonces se establece la paz en nuestros corazones, el gozo y la satisfacción de vida, y nuestros ojos y nuestros pensamientos se vuelven más limpios, más nítidos, y nuestras relaciones se vuelven sanas.
Por eso la promesa del paso 10 dice que estaremos siempre dilucidando problemas aquí, allá, esto y lo otro. No, no, en ninguna manera, dice el paso. No. Lo que deseamos o lo que buscamos, el objetivo que busca el paso, es que aprendamos, enseñemos, instruyamos a nuestra computadora mental para que ella desarrolle de forma instintiva la prevención de un problema a través de inventarios. ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar para tener un hábito mental de este tipo, el que sea necesario? Porque cuando se logra ese hábito, puedes andar por aquí, por allá, y te encuentras un problema y tu mente inmediatamente procesa. Y tu instinto natural toma una decisión correcta. ¿Por qué? Porque lo has instruido. ¿Has visto a los caballos bailar? Cuando le ponen la música y el caballo baila, y bien bonito, ¿no? Bueno, pues ese caballo fue instruido para que lo hicieran, no nació así. Así el instinto natural, cuando es instruido ordenadamente, él empieza a trabajar para nosotros y nosotros ya no tenemos problemas en ciertos asuntos. Esa es la idea fundamental del programa de recuperación del despertar del espíritu. Queremos ser ricos espiritualmente. Necesitamos de una relación con Dios. Necesitamos de la obediencia y someternos a la cirugía espiritual de la transformación de un defecto de carácter a una virtud. Qué maravilla es eso. Algo que la religión no me enseñó. Algo que la psiquiatría no me instruye. De algo que la psicología no me apoya. Sin embargo, hay valores en la psiquiatría, en la psicología, en la medicina, importantes para mi salud, pero también tengo que aprender a escoger esos valores. No todo es bueno. Estudia todo y retén lo bueno. Y para eso necesitamos una capacidad de discernimiento. ¿Qué me es útil y qué no me es útil? Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Con esta reflexión del día de hoy. Creo que ya me pasé por aquí, pero bueno, ya llegamos. En la próxima ocasión vamos a seguir hablando acerca de pobreza y riqueza espiritual. Este mismo tema, tenemos que agotarlo. Em, bueno, voy a cerrar la grabación para que ustedes puedan participar con nosotros.